Dios te bendiga, ven y pon a prueba tus conocimientos bíblicos. ¿Cuánto sabes de la Biblia? 30 preguntas de la Biblia. Pregunta 1. ¿Qué animal Jesús usó para entrar cabalgando a Jerusalén? A. León. B. Caballo. C. Oso. D. Pollino. Tienes 10 segundos para responder. De pollino. San Lucas capítulo 19 versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Pregunta 2. ¿Quién le dijo, levántate y come, cuando Elías se había quedado dormido debajo de un enebro? A. Ángel. B. Gabriel. C. Miguel. D. Demonio. Tienes 10 segundos para responder. A. Ángel. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Pregunta 3. ¿Cómo se llama la madre que tuvo un hijo en su vejez? A. Raquel. B. Sara. C. Rebeca. D. Esther. Tienes 10 segundos para responder. De Sara. Génesis capítulo 21 versículos 6 al 7. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Pregunta 4. ¿Cómo se llama el tercer hijo de Adán? A. Caín. B. Abel. C. Set. Enoc. Tienes 10 segundos para responder. CC. Génesis capítulo 4 versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pregunta 5. ¿Con quién se acostó Sansón cuando llegó a la ciudad de Gaza? A. Viuda. B. Ramera. C. Doncella. D. Reina. Tienes 10 segundos para responder. B. Ramera. Jueces capítulo 16 versículo 1. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Pregunta 6. ¿Quién dijo, Señor hiede ya, porque es de 4 días, dijo así de su hermano que estaba muerto? A. Marta. B. Sara. C. Débora. D. Elizabeth. Tienes 10 segundos para responder. A. Marta. San Juan capítulo 11 versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pregunta 7. ¿Qué le dijo Jehová a Ezequiel si amonestare al impío su pecado y no se convirtiere de su impiedad? A. Te perdonaré. B. Libre serás. C. Te condenarás. D. Librarás tu alma. Tienes 10 segundos para responder. Te librarás tu alma. Ezequiel capítulo 3 versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad,
pero tú habrás librado tu alma. Pregunta 8. ¿A quiénes se refiere cuando habla de las 7 estrellas, según Apocalipsis? A. Al Señor Jesús. B. A los 4 seres vivientes. C. A los 24 ancianos. D. A los ángeles de las 7 iglesias. Tienes 10 segundos para responder. De a los ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pregunta 9. ¿A quién de los profetas Jehová le dice profetiza sobre estos huesos? A Moisés. B. Elías. C. Ezequiel. D. Jeremías. Tienes 10 segundos para responder. C. Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pregunta 10. ¿Quién fue el primer hombre que se embriagó en la Biblia? A. Abraham. B. Noé. C. Isaac. D. Jacob. Tienes 10 segundos para responder. B. Noé. Génesis capítulo 9 versículos 20 al 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Si te está gustando, no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Continuemos. Pregunta 11. ¿Qué echó Eliseo a los manantiales para que Dios sanara las aguas? A. Harina. B. Azúcar. C. Lejía. D. Sal. Tienes 10 segundos para responder. De sal. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 21 al 22. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Pregunta 12. ¿De qué era la cabeza de la imagen que vio en su sueño el rey Nabucodonosor y Daniel se lo revela? A. Oro. B. Bronce. C. Metal. D. Plata. Tienes 10 segundos para responder. A. Oro. Daniel capítulo 2 versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. Pregunta 13. ¿Cómo se llama el padre del sacerdote Aarón? A. Abraham. B. Amram. C. Isaí. D. Juan. Tienes 10 segundos para responder. B. Amram. Números capítulo 26 versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María su hermana. Pregunta 14. ¿Quién dijo a Jesús, tú eres el Cristo? A. Juan. B. Judas. C. Pedro. D. Tomás. Tienes 10 segundos para responder. C. Pedro. San Marcos capítulo 8 versículo 29. Entonces él les dijo,
¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pregunta 15. ¿A cuál de sus hijos Jacob le hizo una túnica de colores? A Benjamín. B. Simeón. C. Rubén. D. José. Tienes 10 segundos para responder. De José. Génesis capítulo 37 versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Pregunta 16. ¿A cuál rey Elías le dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye? A rey Ciro. B. Rey Josías. C. Rey Josafat. D. Rey Acab. Tienes 10 segundos para responder. De Rey Acab. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pregunta 17. ¿Qué hizo Eliseo con sus vestidos al ver a Elías siendo llevado al cielo? A. Lo dejó. B. Lo botó. C. Lo quemó. D. Lo rompió. Tienes 10 segundos para responder. D. Lo rompió. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 12. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Pregunta 18. ¿Cómo se llama el profeta que dijo de parte de Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa? A. Elías. B. Moisés. C. Malaquías. D. Josué. Tienes 10 segundos para responder. C. Malaquías. Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pregunta 19. ¿Cómo eran las caras de los 4 seres vivientes que Ezequiel vio en la visión? A. Oso, buey, mosca, gato. B. León, tigre, oso, cuervo. C. Hombre, león, serpiente y cuervo. De hombre, león, buey y águila. Tienes 10 segundos para responder. De hombre, león, buey y águila. Ezequiel capítulo 1 versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Pregunta 20. ¿Quién dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado? A. Ángel. B. Gabriel. C. Espíritu Santo. D. Miguel. Tienes 10 segundos para responder. C. Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 versículo 2. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pregunta 21. ¿De qué quería cobrar venganza Sansón de los filisteos, cuando pidió a Dios que una vez más le fortaleciera? A. De su mujer. B. De su padre. C. De sus ojos. D. De su pueblo. Tienes 10 segundos para responder.
de sus ojos. Jueces capítulo 16 versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Pregunta 22. ¿Entre qué ciudades se encuentra el sepulcro de Sansón? A Jerusalén y Edom. B. Canaán y Edom. C. Sora y Estaol. D. Sora y Samaria. Tienes 10 segundos para responder. C. Sora y Estaol. Jueces capítulo 16 versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Pregunta 23. ¿Quién dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego? A. Pablo. B. Pedro. C. Ezequiel. De Juan el Bautista. Tienes 10 segundos para responder. De Juan el Bautista. San Lucas capítulo 3 versículos 2 y 9. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Pregunta 24. ¿Con qué sello el rey Darío la piedra que fue puesta a la puerta de la fosa donde Daniel fue lanzado? A. Cemento. B. Piedra. C. Anillo. D. Palo. Tienes 10 segundos para responder. C. Anillo. Daniel capítulo 6 versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Pregunta 25. ¿Cómo se llama el que interpretó los sueños del copero y del panadero? A. Pablo. B. Juan. C. Daniel. D. José. Tienes 10 segundos para responder. De José. Génesis capítulo 40 versículos 5 y 8. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Pregunta 26. ¿Cómo se llama el padre, que tuvo 12 hijos? A. Abraham. B. Adán. C. Israel. D. Isaac. Tienes 10 segundos para responder. C. Israel. Génesis capítulo 37 versículo 3. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Pregunta 27. ¿Qué era la madre de Timoteo? A. Egipcia. B. Romana. C. Hebrea. D. Judía. Tienes 10 segundos para responder. De Judía. Hechos capítulo 16 versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pregunta 28. ¿Qué le dijo Jehová a Ezequiel con respecto al alma que pecaré?
A vivirá. B sufrirá. C morirá. D desmayará. Tienes 10 segundos para responder. Se morirá. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pregunta 29. ¿Cómo se llama la madre de Gad y Aser, estos hijos de Jacob? A Rebeca. B Sara. C Raquel. D Silpa. Tienes 10 segundos para responder. De Silpa. Génesis capítulo 35 versículo 26. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan Aram. Pregunta 30. ¿Cómo se llama el padre, que era amigo de Dios? A Pedro. B David. C Abraham. D Pablo. Tienes 10 segundos para responder. C Abraham. Santiago capítulo 2 versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Déjame saber en el comentario cuántas preguntas has respondido, suscríbete también si aún no lo has hecho. Si deseas seguir aprendiendo y poniendo a prueba tus conocimientos bíblicos, aquí te dejo otro video.